Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Damián Pieroni, soy licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, soy docente en la Universidad Nacional de Córdoba en la cátedra de Kinesiterapia, también soy docente en la Universidad de Gran Rosario en la especialidad de Rehabilitación Neurológica y también soy el coordinador del área de capacitación en ICARE, que es el Instituto de Capacitación y Rehabilitación. Este video es para dar algunas ideas, algunas referencias sobre cuáles son las teorías del control motor. ¿Por qué nos interesa pensar un poquito en las teorías del control motor? Porque nos van a dar el marco teórico desde el cual nosotros, los que hacemos rehabilitación, vamos a poder organizar nuestras ideas en estrategias terapéuticas. Si entendemos cómo se controla el movimiento, va a ser mucho más fácil poder, dentro de nuestras sesiones de tratamiento, incluir los elementos necesarios para que mi paciente se pueda desempeñar de mejor forma. Bien. Cuando hablamos de los marcos teóricos que tenemos que tener en cuenta, sin duda que la neurofisiología es la madre desde la cual nosotros vamos a obtener recursos de entendimiento de este proceso para después ir llevándolo, ir traduciéndolo a lo que son los marcos conceptuales o los marcos terapéuticos que vamos a ir utilizando. Todo esto fue cambiando mucho con el conocimiento de la plasticidad neuronal, o sea, de esta capacidad intrínseca del sistema nervioso de poder modificarse a sí mismo, que años atrás se pensaba que era una característica de un sistema nervioso central solamente inmaduro y que esa capacidad de adaptarse se perdía con el paso del tiempo en medida que íbamos envejeciendo, y creíamos que solamente durante el desarrollo y en el niño recién nacido y durante muy poquito tiempo este cerebro se podía ir moldeando. ¿Bien? Hoy sabemos que esto no es así, que el cerebro se va moldeando todo el tiempo, y base a este moldeado es también cómo se va cambiando la forma en la cual se controla el movimiento. Entonces, la neurofisiología hoy por hoy nos cuenta que existe la plasticidad neuronal. Desde esta neurofisiología, con esta base de plasticidad, es desde donde todos los marcos teóricos van a ir surgiendo. Entonces, hay dos aspectos que son fundamentales entender para los que hacemos rehabilitación. Una es cuáles son los aspectos a considerar dentro de lo que es el control motor. ¿Bien? Cómo un ser humano controla sus movimientos. Si tenemos estas bases, probablemente podamos tener más elementos para considerar la forma en la cual un ser humano va a aprender movimientos. Si nosotros pensamos en cuál es el fin de la terapia de rehabilitación motora que realizamos, es el aprendizaje o reaprendizaje de movimientos. Entonces, entender cómo se controlan los movimientos es clave, porque eso nos va a dar un pasito para estar más cerca de entender cómo se aprenden los movimientos. Si ponemos en conjunto estos dos conceptos, es lo que nos va a dar el pilar básico, elemental, para, no importa cuál es el marco o el concepto de tratamiento que utilicemos, podamos ir avanzando con nuestros pacientes en la adquisición de movimientos más normales. Entonces entra otro concepto acá que es un concepto clave para tener en cuenta para nosotros. ¿Qué es el movimiento normal o movimiento ideal o movimiento humano según las diferentes definiciones y cómo van cambiando según la literatura las definiciones de este movimiento? ¿Sí? Si yo tengo en cuenta cuál es el movimiento ideal del ser humano, ¿bien?, en mi proceso de rehabilitación voy a tener un objetivo, un parámetro de a dónde tengo que llegar con mi paciente. Si yo tengo en claro cuál es ese espectro de normalidad, va a ser mucho más fácil que dentro de mi abordaje terapéutico de movimientos patológicos en mi paciente yo pueda determinar cuáles son los movimientos patológicos, comparándolos con los normales, y tengo un camino a donde llevar este desempeño motor patológico porque sé a dónde lo quiero llevar, que es hacia el movimiento ideal o movimiento normal. ¿Bien? Ahora, ¿qué entendemos por movimiento normal o movimiento humano? Es una respuesta motora frente a un estímulo, una idea, pensamiento para alcanzar un objetivo surgido de una necesidad. Básicamente lo que es movimiento normal, ¿sí?, es una respuesta. Bien, si es respuesta quiere decir que hay un estímulo,
Pero pensemos que este estímulo no solamente es un estímulo que viene del exterior, un estímulo extrínseco para nuestro sistema, sino que puede ser una necesidad que nosotros tenemos. De hecho, la conducta del ser humano, sobre todo cuando es adulto, se basa muchísimo en las necesidades que tenemos en base a interpretar, ¿sí?, de todas las sensaciones que vamos recibiendo, generar una percepción y junto con la cognición, ¿sí?, con lo que estamos pensando acerca de esa percepción. Percepción y cognición son dos sistemas, son dos definiciones que usualmente las separamos, pero es más una separación pedagógica, ¿sí?, porque la percepción es juntar las sensaciones y darles un sentido. Y para darle ese sentido a las sensaciones necesito la cognición. Y la cognición en sí se arma, se construye en base a las diferentes percepciones o sensaciones. ¿Bien? Entonces eso es como un concepto que, si bien no es significado porque tiene connotaciones distintas, la construcción de esos dos conceptos nos lleva a pensar en una forma en particular de realizar nuestras sesiones de tratamiento. Entonces, ¿por qué debemos conocer las bases del movimiento normal? Ya dijimos que nos iban a llevar desde la patología hacia dónde teníamos que ir, nos daban las bases, ¿sí? Y el entender cómo se controlan los movimientos, ¿sí?, es clave para poder tener un caminito de cómo llegar de la patología a la normalidad, ¿sí? Entendiendo este proceso de cómo se controla el movimiento, ¿sí?, nos va a dar ideas para manejar recursos para el aprendizaje del movimiento, pero sobre todo nos va a dar un caminito de cómo ir haciendo ese pasaje desde la patología que tiene nuestro paciente a un movimiento más normal o más ideal. Cuando pensamos en el fin último del proceso de rehabilitación, el concepto que tenemos que tener presente es el de participación. ¿Bien? ¿Qué quiere decir participación? Que un individuo puede realizar las actividades necesarias en el contexto en el cual las tiene que realizar, y esto implica la relación con otras personas. En nuestro caso, ese individuo va a ser nuestros pacientes, la tarea que quiere realizar van a ser los objetivos que el paciente nos planteó, más las ideas que nosotros compartimos con ellos, que terminan generando los objetivos consensuados, ¿sí? Y el ambiente en el cual se va a realizar es el ambiente en el cual el paciente tiene que funcionar. Si yo quiero mejorar las posibilidades de participación de mi paciente, no me puede alcanzar con que mi paciente se desempeñe mejor dentro de mi consultorio, ¿sí? Yo tengo que pensar en potenciar esa capacidad funcional, que es la interconexión de estos tres aspectos, ¿sí?, pero teniendo en cuenta el contexto específico y las personas con las cuales se tiene que desempeñar nuestros pacientes. Entonces, que mi paciente pueda dar pasos caminando dentro de mi consultorio no me garantiza mayor participación social. Que mi paciente pueda dar algunos pasos para, por ejemplo, bajarse del auto y entrar caminando a un bar para poder tomar un café con sus amigos como lo hacía antes de sufrir una lesión, eso es lo que me va a garantizar que el resultado de la intervención terapéutica realmente sea algo tangible para el paciente y sea algo que realmente le cambie la vida al paciente. Que el paciente se mueva mejor solamente no me está garantizando que ese movimiento le cambie la vida al paciente o le genere una situación ideal dentro de su vida. Entonces, lo que vamos a ver dentro de esta clase es dentro de las teorizaciones que se han hecho en el transcurso de los últimos 100 años, cómo estos elementos, individuo, tarea y contexto o ambiente, van mezclándose y van confluyendo en lo que son las teorías del control motor o bien la conducta motora que va a tener una persona. Cuando pensamos en teorías del control motor podemos remitirnos a conceptos, porque la definen, que son un poco más antiguos, como por ejemplo el de Connolly. De Connolly lo que define como control motor es
los procesos del cerebro y de la médula espinal que gobiernan la postura y el movimiento. Básicamente lo que dice este autor es que el sistema nervioso central se va a hacer cargo de controlar el movimiento, y ese proceso es lo que entendemos como control motor. Si vamos a definiciones un poco más contemporáneas, como por ejemplo de Smith, que Smith es uno de los referentes que tenemos en términos de aprendizaje motor, ¿sí? Y también dentro de esto de control motor, ¿sí? Lo que dice Smith, dándole una vuelta de rosca a la definición y agregando más elementos en esta definición, es que el control motor es el área de estudio que se encarga del entendimiento de los aspectos neural, físico y comportamental del movimiento. Entonces, esta persona lo que dice es, sí, hay un sistema nervioso que va a hacerse cargo de controlar el movimiento, pero también hay aspectos físicos, ¿sí? Hay una persona que tiene un cuerpo que es quien tiene que desempeñar el movimiento. Esta persona X, sí, no tiene el mismo cuerpo que otra persona y no tiene las mismas deficiencias corporales que otra persona. Bien, es otro factor a incluir dentro de lo que es el control del movimiento. Y cuando habla de aspectos comportamentales, tiene que ver con elementos emocionales, con elementos cognitivos y perceptuales que también irían dentro de lo que es el control del movimiento. Vamos a ir viendo cómo se va llegando a una definición del control motor que es más completa y que tiene más elementos dentro de sí misma. Entonces, para poder ver cómo llegamos hasta acá, tenemos que, lo primero que pensar es desde dónde partimos en este pensamiento, o en esta construcción de el entender cómo se controlan los movimientos, ¿sí? Y por otro lado, también tenemos que plantearnos hasta dónde hemos llegado hoy con el entendimiento de lo que es el control motor. ¿Bien? Si nosotros nos planteamos en definiciones de hace 100 años atrás, seguramente vamos a encontrar elementos faltantes o ideas que hoy consideraríamos incorrectas, ¿sí? Idealmente, dentro de 50 años desde ahora, ¿sí? Nos vamos a encontrar con definiciones en las cuales seguramente hay elementos que hemos podido encontrar que nos van a hacer que cuando ustedes dentro de 50 años vean este video, ¿sí? Haya elementos que hoy los consideramos como súper actualizados que van a haber quedado en el olvido, o eso al menos es lo que espero y en lo que tenemos que estar focalizados, en cada vez poder estar pensando distinto y poder ir avanzando en lo que entendemos para de esa forma poder ayudar a nuestros pacientes. Hay algo que, una frase de un profe amigo que siempre la tengo presente, que dice que hasta que no curemos a los pacientes, ¿sí? No hemos terminado de aprender. Quienes están en esto, dentro del área de la neurorehabilitación, por ejemplo, ¿sí? Van a tener muchos pacientes que los van a atender tal vez durante muchísimos años, durante toda la vida, y la cantidad de problemas que tiene el paciente tal vez no la hayamos alcanzado a resolver. Entonces, es muy interesante ese concepto. Mientras los pacientes no se curen, quiere decir que todavía tenemos mucho por aprender. Vamos a comenzar con la teoría refleja de Sherrington. Todos hemos escuchado hablar de Sherrington. Claro, estamos hablando de teorías que tienen casi 100 años, teorías de 80, 90 años, en donde Sherrington fue quien definió reflejo homeostático. O sea, dentro de las bases neurofisiológicas y de nuestro ADN en neurofisiología, Sherrington es uno de los próceres que tenemos. Es alguien que sin duda revolucionó el entendimiento del sistema nervioso y marcó toda una época y toda una forma de pensar, y cuyas teorías hoy por hoy, ¿sí? Quedan un poquito relegadas en base a los conocimientos que tenemos. Pero fíjense que es un nombre que todos reconocemos enseguida y hoy por hoy pensamos que le faltan elementos a lo que dijo. Claro, hoy con 100 años más de información y de investigación es muy fácil, ¿sí? Dar por hecho lo que Sherrington resolvió hace 100 años atrás sin tener los mismos elementos que nosotros tenemos hoy. Pero básicamente la teoría refleja de Sherrington fue la forma que en ese momento, ¿sí?
esta persona encontró para explicar cómo se controlaban los movimientos. Entonces, ¿qué fue lo que dijo él? Que los reflejos son eslabones de un complejo comportamiento actuando en combinaciones sucesivas destinadas a un objetivo en común. ¿Bien? Entonces, Sherrington lo que dijo es: ¿cómo organizamos nuestro movimiento? Porque hay muchos reflejos que se van combinando entre sí y esa combinación de reflejos determina nuestra conducta motora. La forma de funcionamiento del sistema nervioso para controlar el movimiento, el foco está en el sistema nervioso, ¿sí? Y cómo el sistema nervioso controla el movimiento es a través de estímulo-respuesta. Bien, entonces podemos decir que el sistema nervioso es un sistema sensorio-motor. Hay información sensitiva que genera una respuesta motora. El esquema, ¿sí?, puede ser considerar que hay un estímulo, este estímulo genera una respuesta, esta respuesta a su vez se convierte en estímulo para una nueva respuesta que va a venir eslabonada dentro de este proceso, ¿sí? Entonces, el ejemplo clásico para explicar este comportamiento es el de un sapito, ¿sí? Un sapito que tiene un estímulo visual que es un insecto. Ese estímulo visual, ¿sí?, le dispara una respuesta al sapito que es abrir la boca y sacar la lengua. Cuando la lengua, ¿sí?, que fue la respuesta, toca al bichito, eso se convierte en un nuevo estímulo que va a generar una respuesta que es enrollar la lengua y meterla dentro de la boca. Cuando la lengua, con el bichito dentro, enrolladita, entra dentro de la boca, ¿sí?, se convierte en un estímulo que va a generar la respuesta que va a ser el mecanismo de deglución o de tragar el bichito. ¿Bien? Esa es la forma en la cual, ¿sí?, Sherrington fue explicando la teoría de cómo se controlaba el movimiento. Una forma de entender este mecanismo, ¿sí?, dentro del ser humano podría ser, si ustedes piensan, por ejemplo, en el mecanismo de dar pasos en la marcha, ¿sí?, en el momento que en la fase de balanceo los flexores de cadera, ¿sí?, van a tener que activarse para realizar el balanceo del miembro inferior, o sea, llevar la pierna hacia adelante, ¿sí?, en ese momento, dentro de la marcha normal, la cadera está en extensión. ¿Por qué? Porque viene saliendo de lo que es el mecanismo de fase de apoyo. Esa extensión que está recibiendo el músculo, ¿sí?, le genera un estímulo de estiramiento que podría generar la respuesta de contracción del psoas recto del cuádriceps, ¿sí?, para la flexión de cadera. Si vamos analizando las diferentes fases de la marcha, vamos a ver que los músculos que se tienen que contraer en la mayoría de los casos fueron previamente elongados. Esa elongación fue un estímulo para la respuesta. Son elementos que podemos considerar hoy por hoy en la terapéutica. Ya vamos a seguir avanzando con los conceptos y vamos a ir relacionando cómo hoy por hoy el control del movimiento lo tenemos en cuenta, inclusive estas teorías, para generar recursos de tratamiento. Cuando hablamos de la teoría jerárquica de Houghlin-Jackson, ¿sí?, fue quien habló de que el sistema nervioso tenía diferentes niveles jerárquicos indiscutibles, en donde teníamos tres niveles: nivel superior, nivel medio y nivel inferior del sistema nervioso central, y que cada uno de estos niveles iba a estar diciéndole al nivel que estaba por debajo lo que tenía que hacer. ¿Bien? Entonces, sistema nervioso central dividido en tres niveles, y cada uno de estos tres niveles estaba supeditado a lo que el nivel superior le decía. Así, la corteza cerebral le indicaba a tronco encefálico, ganglios de la base, cerebelo, qué es lo que tenían que hacer, y estos a su vez le informaban a la médula espinal qué era lo que tenían que hacer. Bien. Unos añitos después, Magnus también investigó sobre estas bases. Pensemos que veníamos de teoría refleja, algunos datos contemporáneos, y pensar y repensar las cosas nos llevó a la teoría jerárquica,
y Magnus con esta información dijo, bueno, a ver, yo tengo que cada nivel del sistema nervioso tiene conductas motoras reflejas, comportamiento motor reflejo, que va a ir estando solapado o está siendo inhibido por el nivel superior. O sea, lo que hizo Magnus fue esta idea de reflejos, combinarlo con lo que es la teoría jerárquica. Bien. Luego de Magnus, ¿sí?, lo que vino Wetz, quien dijo que empezó a estudiar un poquito cómo estos reflejos, ¿sí?, se iban relacionando en el tiempo, no solamente en las diferentes estructuras, sino cómo en el tiempo iban cambiando estos reflejos. Entonces, lo que postuló era que la organización de estos reflejos le iba dando al bebé en el desarrollo la posibilidad de control postural en diferentes posiciones. Entonces, ¿por qué el bebé podía mantenerse sentado? Porque resolvió ciertos reflejos. ¿Por qué puede ir al parado? Porque resolvió otros reflejos. Entonces, lo que hizo fue ir relacionando, ¿sí?, los diferentes reflejos, los diferentes niveles a nivel del sistema nervioso central y cómo se iban integrando. Entonces, esto de diferenciar desarrollo ontogénico y filogenético, pero que estableciendo una relación entre los dos, viene de estas teorías. Este sería un esquema simplificado de cuáles son los niveles dentro del sistema nervioso central. Luego vinieron Hessel y Macrow y lo que fueron viendo era cómo durante el desarrollo motor normal de un niño, ¿sí?, se iban dando ciertos cambios que estaban en consonancia con el proceso de corticalización. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que a medida que el niño iba creciendo, ¿sí?, la maduración intrínseca del sistema nervioso central iba explicando los cambios en el comportamiento motor. Básicamente, la estructura del sistema nervioso se condecía con lo que podía manifestar a nivel motor. Esa estructura del sistema nervioso tenía que madurar por imposición genética. La carga genética que teníamos nos llevaba a ir a madurar de cierta forma. Esto un poco explicaría por qué el gran porcentaje de los bebés, ¿sí?, primero, una de las primeras cambios de posiciones que puede hacer es desde supino a prono, prono a supino, después va a poder llegar al sentado, del sentado va a poder desplazarse de alguna forma en particular, que puede ser en sentado, perdón, que puede ser llegando al cuatro patas, que puede ser antes de llegar al cuatro patas arrastrándose, para después, cuando madura más el sistema, poder llegar al parado, y una vez que llegó al parado y el sistema maduró más, poder desplazarse de la manera típica del ser humano, que es caminando. Fíjense que mezclé algunas etapas y algunos conceptos porque realmente el desarrollo es variable de un niño al otro y tiene mucho que ver con las experiencias sensoriomotoras que tenga el bebé. Entonces vamos a tener muchos bebés que nunca gatean, ¿sí?, y que se desplazan de otra forma mientras no pueden llegar a la bipedestación o hasta que ganan el control en la bipedestación suficiente como para poder desplazarse marchando. ¿Bien? Esta es una representación de cómo se irían dando a nivel de la maduración desde lo más distal en el sistema nervioso central a lo más proximal o más superior, en realidad dentro del esquema de los tres niveles. Bien, teoría de la programación motora. Esta teoría tiene como dos grandes aspectos a considerar y diferenciar. Uno, lo que es el programa motor, y otro, lo que son los centros generales de patrones de movimiento. Bien. ¿Qué es lo que dice esta teoría? Dice que en este proceso de ir madurando, de ir desarrollándonos y demás, lo que va sucediendo es que vamos generando programas motores, y estos programas motores
vamos a ver de acuerdo a la teoría del aprendizaje motor o el momento de aprendizaje motor en el que estemos, que pueden ser más generales o más específicos. Pero esta teoría básicamente dice que nosotros vamos generando programas motores. Entonces, por ejemplo, si yo aprendí a leer, también a leer, pero aprendí a escribir sobre una hoja que estaba reglada, ¿sí?, con líneas para marcarme límites que me ayudaban desde lo sensorial y demás, pero yo aprendí a escribir. Y yo de repente tengo que escribir en una pared, o tengo que escribir en un pizarrón, o tengo que escribir en la arena, ¿sí? Ese programa motor que yo aprendí para escribir en el cuaderno, ¿sí?, cambia, porque cambian algunos aspectos para escribir en el pizarrón, en la arena, en la nieve, en donde yo quiera escribir, ¿sí? Pero las similitudes se mantienen. Si bien algunos aspectos del escribir en la hoja están en la muñeca, ¿sí?, y cuando necesito escribir en un pizarrón se trasladan más a nivel proximal, el programa motor general estaría establecido. ¿Bien? Otro concepto interesante a considerar, que a veces se utiliza como sinónimo programa motor de centro generador de patrones de movimiento, con la siguiente diferencia. El centro generador de patrones de movimiento es una carga genética con la que venimos. Bien. Entonces, cualquier bebé, cuando nace, quiero que piensen qué es lo primero que hace el bebé. Muchos seguramente pensaron en que llora el bebé. Y no es lo primero que hace un bebé. Otros seguramente pensaron que lo primero que hace un bebé cuando nace es respirar. A los médicos les preocupa que no llore por muchos aspectos, pero uno de los aspectos por los cuales no llora, sí, probablemente es que no respiró. Bien. Si yo no meto aire, no puedo llorar. ¿Cuánto tiempo le puede llevar a un bebé aprender a respirar? Segundos, minutos, listo, no nos puede llevar tiempo aprender a respirar. Nosotros deberíamos nacer sabiendo respirar. Y no tuvimos tiempo de practicar eso intrauterinamente. Entonces ya venimos con un programa motor cargado genéticamente, centro generador de patrones de movimiento, que hace que yo pueda nacer y respirar automáticamente. Bien. Para conductas que el ser humano va a realizar con frecuencia, que son típicas de la especie, generalmente venimos cargados con sets neuronales, con centros generadores de patrones de movimiento, que tienen la información necesaria para poder desempeñar esa conducta motora sin necesidad de tener que aprenderla. Después lo que vamos a hacer con el tiempo es ir mejorándolas, es ir complejizándolas, es ir pudiéndolas hacer de manera más efectiva. Yo cuando nazco sé respirar, pero puedo respirar solamente abdominal, porque no tengo la movilidad en la parrilla costal ni en la columna para poder expandir mis pulmones en otra dirección. Con el tiempo voy a cambiar mi conducta respiratoria, mi capacidad respiratoria, porque se van a sumar otros componentes. Pero eso me llevó tiempo, me llevó años. Bien, nazco y tengo que poder respirar, de manera simple muchas veces. ¿Cuánto tiempo le puede llevar a un bebé a aprender a alimentarse, a aprender a comer? Y le tiene que llevar muy poco tiempo, porque naturalmente, ¿qué es lo que pasa con un bebé de manera ideal? Nace, llora porque respiró, ¿sí? Bueno, actualmente pasa por toda una serie de testeos, donde llora mucho, ¿sí? He visto las evaluaciones de mis hijos y lloran mucho y pasan por un momento muy traumático. Pero lo que viene después de eso es que se lo dan a la mamá, va al pecho materno y enseguida se prende del pezón de la mamá para poder alimentarse. Bien. Entonces, ¿cuánto tiempo le lleva a un bebé a aprender a alimentarse? Nada. ¿Sí? Si el bebé no puede succionar bien, nos preocupa que el bebé no esté pudiendo succionar bien porque hay algo que no está funcionando bien. ¿Por qué? Porque el bebé nace con la carga genética del componente de movimiento necesario para poder succionar. ¿Bien? Si no lo puede desempeñar, quiere decir que hay algún problema. Todas las conductas motoras que son típicas de la especie vienen cargadas genéticamente. Lo que tenemos que ir haciendo es desarrollándola. La marcha, que es la forma típica de desplazamiento del ser humano, viene cargada genéticamente. Por eso, cuando tenemos un bebé recién nacido, dentro de las pruebas que muchas veces se realizan, es tener al bebé paradito, inclinarlo hacia adelante, ¿sí?
y ver qué pasa, si el bebé tiene una reacción de paso o no. O tocarle el dorso del pie a ver si hay una reacción de paso. Tocarle el dorso de la mano a ver si hay una reacción de acomodación de la mano. Eso viene de cuando nos desplazábamos en 4 patas, ¿sí? Pero cualquier bebé que yo lo paro, ¿sí? Lo primero que va a hacer es reacción de apoyo positivo, reacción de apoyo primario, perdón, que es empujar hacia arriba. Por más que sea bebé, 1 segundito, 2 segunditos y va a colapsar porque no tiene la fuerza y no aprendió todavía a cómo manejar el centro de gravedad y músculos y un montón de otros aspectos, ¿sí? Pero en realidad la idea de ir hacia arriba la tenemos desde que nacemos, ¿sí? La idea de empujar hacia abajo para ir hacia arriba, ¿sí? La idea de avanzar dando un paso la tenemos desde que nacemos. Eso viene cargado genéticamente. Dentro de esta teoría, ¿sí? hay una observación importante que habla de que las sensaciones, ¿sí? no son tan importantes para controlar el movimiento, ¿sí? Son más bien importantes para modular y dar los detalles, ¿sí? Una vez que yo aprendí un movimiento, ya no necesito tanto de la sensación o este mecanismo de feedback que tanto estudiamos, ¿sí? Para poder controlar un movimiento, sí, para los aspectos más finos y más de detalles. Distinto es cuando yo estoy en un proceso de aprendizaje. En el proceso de aprendizaje, las sensaciones que yo pueda incorporar son fundamentales. Bien. Una vez que el patrón ya está aprendido, no necesito tanto de la sensación porque ya tengo un programa motor que puede funcionar muy bien independientemente de la información sensorial que yo tengo disponible. Hay muchos trabajos de investigación en donde siempre hay o algún gatito o algún cobayo o algún monito en el cual utilizaron para investigación para demostrar las diferentes teorías. Para demostrar esto, por ejemplo, hay más de un trabajo, pero hay uno muy interesante con primates, con monitos, en donde lo que hicieron fue desaferentar a los monitos, sacarle la información sensitiva y en función de eso ver qué era lo que pasaba con la conducta motora del monito. Y lo que determinaron era que el monito se movía bastante bien sin tener información sensorial disponible. ¿Qué hicieron después? Sacaron la visión dentro de la información sensorial. Mucho de lo que nos hacen nuestros pacientes cuando no tienen una buena propiocepción, una buena sensación táctil y demás, para organizar su movimiento es mirar. Bueno, lo que hicieron en este trabajo es sacar también la visión, entonces los monitos de lo único que dependían era del programa motor que tenían. Y lo que se determinó es que eran bastante precisos en la ejecución motora, siempre y cuando el movimiento haya sido aprendido antes. Hasta ahora, las teorías de las cuales estamos hablando son teorías que están muy centradas, muy focalizadas en el sistema nervioso central del individuo para explicar el control de los movimientos.